Hola, soy Elena. Esta es la historia de mi divorcio y mi venganza. Estuve casada con Ricardo durante 12 años. Vivíamos en una casa bonita con nuestros 2 hijos. Yo había dejado mi trabajo como arquitecta para cuidar a los niños. Ricardo tenía un negocio exitoso de bienes raíces. Desde afuera, éramos la familia perfecta, pero la verdad era diferente. Ricardo era controlador y frío. Viajaba constantemente por trabajo. Yo criaba a los niños sola. Nuestra relación estaba muerta hace años. Un día Ricardo llegó a casa y me dijo: «Elena, quiero el divorcio, ya no te amo». Me dolió, pero entendí. También yo quería salir de ese matrimonio vacío. Le dije que sí, que podíamos divorciarnos en paz. Pero Ricardo tenía otros planes. Contrató a los mejores abogados de la ciudad. Abogados muy caros y muy buenos. Yo apenas pude pagar un abogado normal con mis pocos ahorros. Durante el proceso legal, mi abogado descubrió algo horrible. Ricardo había estado escondiendo dinero. Tenía cuentas secretas en bancos extranjeros. Había puesto propiedades a nombre de su hermano para ocultarlas. Y lo peor de todo, tenía una amante. Se llamaba Valeria. Era su asistente. Tenía 26 años. Ricardo había planeado todo desde hace meses. El divorcio no fue espontáneo. Fue calculado. Mi abogado hizo lo que pudo, pero los abogados de Ricardo eran mejores. Tenían más experiencia, más recursos, más contactos. Llegó el día de la audiencia final. Yo estaba nerviosa. Ricardo estaba tranquilo y confiado. El juez leyó la sentencia. Yo recibiría solo el 20% de los bienes matrimoniales. Ricardo se quedaría con la casa, se quedaría con el negocio, se quedaría con los autos, se quedaría con casi todo. La custodia de los niños sería compartida, 50 y 50. Salí de esa corte llorando. Sentí que había perdido todo. 12 años de matrimonio y solo recibí migajas. Ricardo salió de la corte sonriendo. Le dio la mano a sus abogados como si hubiera ganado un campeonato. Los vi celebrar en las escaleras del juzgado. 2 semanas después, me mudé a un apartamento pequeño. Era todo lo que podía pagar con el dinero que recibí. Mis hijos pasaban la mitad de la semana conmigo y la otra mitad con su padre. Intentaba reconstruir mi vida. Buscaba trabajo. Intentaba ser fuerte para mis hijos, pero por dentro estaba destrozada. Entonces, un sábado por la noche recibí una notificación en mi teléfono. Era de Instagram. Abrí la aplicación y vi una foto. Era de Ricardo. Estaba en nuestra antigua casa, la casa donde yo había vivido durante 12 años, la casa que ahora era suya. Estaba haciendo una fiesta enorme. Había globos por todas partes. Globos dorados y negros que decían «divorciado y feliz». Había mesas llenas de comida cara, había botellas de champán, había música, había gente riendo y bailando, y en el centro de todo estaba Valeria. Llevaba puesto mi delantal, el delantal que yo usaba para cocinar para mi familia. Estaba en mi cocina sirviendo comida a los invitados como si fuera la dueña de la casa. El título de la publicación decía: «Por fin libre, nueva vida, nuevo comienzo». La vida es bella cuando te liberas de lo que te arrastra hacia abajo. Hashtag divorciado y feliz. Hashtag nuevos comienzos. Me quedé mirando esa foto durante minutos. Las lágrimas corrían por mi rostro. No podía creer lo que estaba viendo. Pero lo peor vino después. Mis hijos me llamaron. Estaban llorando. Habían visto las fotos en Instagram. Sus amigos también las habían visto. Toda la escuela estaba hablando de la fiesta de divorcio de su padre. «Mamá, todos se están burlando de nosotros», me dijo mi hija Sofía entre sollozos. «Dicen que papá está feliz de haberse librado de ti. Dicen que Valeria es mejor que tú». Mi hijo Mateo estaba furioso. «Odio a papá. Odio lo que hizo. ¿Por qué nos está haciendo esto?». Esa noche, algo cambió dentro de mí. Ya no estaba triste. Ya no estaba deprimida. Estaba furiosa. Ricardo me había quitado mi casa. Me había quitado mi dinero, me había humillado en la corte, y ahora estaba humillando a mis hijos públicamente. Decidí que era suficiente, era hora de pelear. Esa misma noche, me senté frente a mi computadora. Empecé a pensar. Durante 12 años de matrimonio, yo había manejado todas las finanzas de la casa. Yo pagaba las facturas, yo organizaba los impuestos, yo guardaba todos los documentos importantes. Ricardo era exitoso en los negocios, pero era desorganizado en casa. Siempre me dejaba esas tareas a mí, y yo las hacía bien. Guardaba todo, organizaba todo.
Recordaba todo. Empecé a buscar en mis archivos viejos. Tenía cajas llenas de documentos que había guardado durante años. Facturas, contratos, estados de cuenta bancarios, emails impresos. También tenía acceso a algunas cuentas de correo electrónico antiguas. Ricardo nunca cambió las contraseñas después del divorcio. Era tan arrogante que pensó que yo nunca revisaría nada. Pasé toda la noche buscando. Mis ojos estaban cansados, pero no podía parar. Y entonces lo encontré, un documento de transferencia de propiedad. Estaba fechado 5 meses antes de que Ricardo me pidiera el divorcio. Era la transferencia de nuestra casa principal. Ricardo había transferido la casa a nombre de su hermano Javier por la cantidad de $1. $1. Eso era obviamente un fraude. Nadie vende una casa de $500,000 por $1, a menos que esté tratando de esconder activos. Seguí buscando. Encontré más cosas. Emails entre Ricardo y su contador. Discutían estrategias para minimizar la exposición financiera en caso de divorcio. Esos emails tenían fecha de 8 meses antes de que Ricardo me pidiera el divorcio. Transferencias bancarias grandes a cuentas en Panamá. Cuentas que Ricardo nunca mencionó durante el proceso legal. Facturas de un apartamento que Ricardo había alquilado. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de Valeria, pero los pagos salían de la cuenta de Ricardo. Las facturas comenzaban 6 meses antes del divorcio. Ricardo no solo había planeado el divorcio con anticipación, había planeado robarme. Había escondido dinero, propiedades, activos, había mentido a la corte, había cometido fraude. Y yo tenía las pruebas. Imprimí todos los documentos. Organicé todo en carpetas. Hice copias digitales. Me aseguré de tener respaldos de todo. El lunes por la mañana llamé a mi abogado. «Necesito verte urgentemente», le dije. «Encontré algo importante». Mi abogado, el señor Vargas, me recibió en su oficina esa misma tarde. Le mostré todos los documentos que había encontrado. Él revisó cada página cuidadosamente. Sus ojos se abrieron cada vez más mientras leía. «Elena», me dijo finalmente, «esto es oro. Esto es evidencia de fraude procesal. Ricardo mintió a la corte sobre sus activos, ocultó propiedades, transfirió bienes antes del divorcio para evitar dividirlos. Esto es un delito». «¿Podemos hacer algo?», pregunté. «Podemos hacer mucho», respondió el señor Vargas. «Voy a presentar una moción de emergencia para reabrir tu caso. Voy a argumentar que la sentencia anterior fue obtenida mediante fraude, y voy a pedir que se investigue a Ricardo por perjurio». «¿Cuánto tiempo tomará?», pregunté. «Con esta evidencia, no mucho. El juez va a querer actuar rápido cuando vea esto». El señor Vargas presentó la moción al día siguiente. El juez la revisó y ordenó una audiencia de emergencia en 2 semanas. Pero yo no me quedé esperando. Decidí atacar desde todos los frentes. Llamé a la oficina de impuestos y reporté las cuentas ocultas de Ricardo en Panamá. Les envié copias de las transferencias bancarias. Llamé a la Junta de Ética Profesional del Colegio de Abogados. Ricardo era abogado corporativo, y los abogados tienen códigos de ética estrictos. Presenté una queja formal por conducta fraudulenta y deshonesta. Llamé al banco donde Ricardo había obtenido la hipoteca de la casa. Les informé sobre la transferencia fraudulenta a su hermano. El banco inició una investigación inmediata porque la casa todavía tenía una hipoteca a nombre de Ricardo. Y luego hice algo que nunca pensé que haría. Creé una cuenta de Instagram anónima. Publiqué las fotos de la fiesta de divorcio de Ricardo, pero debajo de las fotos puse capturas de pantalla de los documentos de fraude. Puse los emails donde él planeaba esconderme dinero. Puse la transferencia fraudulenta de la casa. El título de mi publicación decía: «Este hombre celebró su divorcio después de robarle todo a su esposa mediante fraude. Escondió dinero, mintió a la corte, humilló a sus propios hijos, pero ella encontró las pruebas. La justicia real viene». La publicación explotó. En 24 horas, 50,000 personas la habían compartido. En 48 horas, 100,000. Los comentarios eran brutales. La gente estaba furiosa con Ricardo. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la historia. Un periodista me contactó pidiendo una entrevista. Acepté, pero solo bajo condición de anonimato. La historia salió en las noticias. Empresario local acusado de fraude en divorcio. La reputación de Ricardo comenzó a desmoronarse. Llegó el día de la audiencia de emergencia. Yo llegué temprano con el señor Vargas.
Teníamos cajas llenas de evidencia. Ricardo llegó tarde, y llegó solo. Sus abogados caros ya no estaban con él. Habían renunciado cuando se enteraron de que Ricardo les había mentido sobre los activos ocultos. Ningún abogado quiere estar asociado con un cliente que comete fraude. Ricardo tenía un abogado de oficio, un abogado joven sin experiencia que claramente no sabía en qué se estaba metiendo. El juez entró a la sala. Era el mismo juez que había dictado la sentencia original. Pero esta vez, su expresión era muy diferente. Se veía serio, casi enojado. El señor Vargas presentó toda la evidencia. Mostró los documentos de transferencia fraudulenta. Mostró los emails donde Ricardo planeaba esconder activos. Mostró las cuentas en Panamá. Mostró todo. El juez escuchó en silencio. Ricardo estaba pálido. Sudaba. Intentaba decir algo, pero su abogado le decía que se callara. Después de 2 horas de testimonios y evidencia, el juez habló. «Señor Romero», dijo el juez con voz firme, «lo que usted ha hecho no es solo inmoral, es criminal. Ha cometido fraude procesal, ha mentido bajo juramento ante esta corte, ha ocultado activos deliberadamente, ha transferido propiedades de manera fraudulenta para evitar su división equitativa». «Señoría, yo puedo explicar», intentó decir Ricardo. «Silencio», lo interrumpió el juez. «He visto suficiente». El juez dictó su nueva sentencia. La sentencia anterior quedaba anulada completamente. Yo recibiría el 60% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo los activos ocultos en Panamá. La casa volvería inmediatamente a mi nombre. Ricardo tendría que pagar una multa de $50,000 a la corte por fraude procesal. La custodia de los niños sería completa para mí. Ricardo solo tendría visitas supervisadas los fines de semana. Él tendría que pagar pensión alimenticia por los niños y también manutención conyugal para mí durante 3 años. Y finalmente, Ricardo tendría que pagar todos mis honorarios legales. Cada centavo que yo había gastado en abogados, él tendría que reembolsarlo. El juez también dijo que enviaría el caso al fiscal para posibles cargos criminales contra Ricardo por perjurio. Ricardo salió de esa corte destruido. Ya no estaba sonriendo. Ya no estaba confiado. Parecía un hombre derrotado. Pero la justicia no terminó ahí. La oficina de impuestos lo auditó completamente. Le cobraron impuestos atrasados más multas por las cuentas ocultas. Fueron más de $100,000. Su firma de abogados lo despidió. No querían estar asociados con alguien acusado de fraude. Su reputación profesional quedó arruinada. El colegio de abogados le abrió un proceso disciplinario. Estaba en riesgo de perder su licencia para ejercer como abogado. Y Valeria, su joven amante, lo dejó. Cuando vio todo el escándalo, cuando vio que Ricardo había perdido su dinero y su reputación, desapareció. Bloqueó su número. Borró sus fotos con él de Instagram. Se fue. 6 meses después de todo esto, mis hijos y yo estábamos de vuelta en nuestra casa. La casa que era legalmente mía ahora. Redecoré completamente. Pinté las paredes. Cambié los muebles. Borré todo rastro de Ricardo y su fiesta patética. Volví a trabajar como arquitecta. Empecé con proyectos pequeños, diseñando casas para familias jóvenes. Poco a poco reconstruí mi carrera. Mis hijos estaban felices. Finalmente teníamos paz. Ya no había peleas. Ya no había tensión. Solo éramos nosotros 3, una familia pequeña pero fuerte. Un día, meses después, recibí un mensaje de Ricardo. Decía: «Elena, cometí un error terrible. Lo siento. ¿Podemos hablar? ¿Podemos intentar arreglar las cosas?». Leí el mensaje. Lo leí 2 veces. Y luego lo borré. No respondí. No había nada que decir. Ese capítulo de mi vida había terminado. Seguí adelante. Seguí construyendo mi nueva vida, mi vida mejor. Porque aprendí algo muy importante de toda esta experiencia. Nunca subestimes a una mujer que ha perdido todo. No tiene nada más que perder y tiene todo por ganar. Ricardo celebró su divorcio con una fiesta. Pensó que había ganado, pero yo celebré mi venganza en silencio. Y gané de verdad. Esta fue mi historia, fin.